En lo que debería haber sido un tranquilo viaje en autobús, los agudos instintos de un SEAL de la Marina descubrieron el desgarrador abuso de un niño a manos de su padre. Lo que sucedió a continuación no solo cambió su vida, sino que inspiró a todos los que lo rodeaban. El viaje en autobús comenzó como cualquier otro, con pasajeros subiendo a bordo, algunos cansados de un largo día, otros ansiosos por llegar a casa. Entre ellos estaba Ethan Carlson, de 14 años, cuya pequeña figura empequeñecía a la de su padre, Robert Carlson, quien se tambaleó ligeramente al subir a bordo. El leve olor a alcohol se aferró a Robert como una sombra, advirtiendo de problemas incluso antes de que comenzaran. Ethan mantuvo la cabeza gacha, agarrando con fuerza la correa de su gastada mochila mientras buscaban asientos cerca de la parte trasera del autobús. Robert se dejó caer pesadamente en su asiento y Ethan se sentó a su lado, preparándose para lo inevitable. Las puertas del autobús se cerraron con un silbido y el vehículo avanzó con un rugido. El zumbido del motor se mezcló con el parloteo de algunos pasajeros, pero Ethan apenas lo notó. Su atención estaba centrada en su padre, cuyo comportamiento había pasado de una irritación contenida a la ira latente que Ethan había llegado a temer. El aliento de Robert, cargado de alcohol, fue la primera señal de que los insultos estaban a punto de comenzar. Se inclinó hacia Ethan, su voz baja pero aguda, cortando el ruido ambiental del autobús. Hizo un comentario sobre el brazo de Ethan, o más bien la falta de uno, un cruel recordatorio de la extremidad que le faltaba desde su nacimiento debido al síndrome de banda amniótica. Ethan se estremeció pero no dijo nada, con los ojos fijos en el piso desgastado del autobús. Los insultos se hicieron más fuertes a medida que el autobús avanzaba por la ciudad. Con cada parada, el tono de Robert se volvía más cáustico, sus palabras más mordaces. Se burlaba de la discapacidad de Ethan, acusándolo de ser inútil y una carga, y cada palabra le sonaba como un golpe físico. El rostro de Ethan ardía de vergüenza, pero permaneció en silencio, sabiendo por experiencia que responder solo empeoraría las cosas. Los demás pasajeros evitaban mirar a la pareja, con la mirada fija en sus teléfonos o en el paisaje que pasaba por el exterior. Algunos se movieron incómodos en sus asientos, claramente conscientes de la tensión pero reacios a involucrarse. Ethan miró brevemente a una mujer sentada al otro lado del pasillo, y ella apartó la mirada rápidamente cuando notó que él la estaba mirando. El teniente Adam Hayes, sentado unas filas más atrás, se dio cuenta de todo. Sus ojos agudos y entrenados no se perdían ningún detalle. La voz arrastrada de Robert, la rigidez con la que se sentaba Ethan, el peso contundente de las palabras que le lanzaban al chico. Hayes había subido al autobús esa misma tarde, con la intención de dirigirse a un centro comunitario para dar una conferencia. En cambio, se encontró incapaz de ignorar la situación que se estaba desarrollando. Hayes ya había visto su cuota de conflictos, pero esto era diferente. Reconoció la impotencia en la postura de Ethan, la forma en que el chico parecía encogerse sobre sí mismo como si tratara de desaparecer. Hayes apretó la mandíbula, con las manos apoyadas en las rodillas mientras debatía si intervenir o no. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a controlarse y la importancia de evaluar una situación antes de actuar, pero cada minuto que pasaba se le hacía más difícil permanecer sentado en silencio. La voz del padre de Ethan se elevó por encima del murmullo del autobús. Hizo una broma burda sobre que la terapia era una pérdida de dinero, y se burló mientras agitaba una mano temblorosa hacia Ethan. Las mejillas del chico se sonrojaron y bajó la cabeza mientras trataba de hacerse invisible. La voz de Robert se escuchó por todo el autobús y atrajo miradas incómodas de los demás pasajeros. Una pareja joven sentada cerca del frente intercambió miradas nerviosas antes de volver a centrar su atención en sus teléfonos. A Ethan se le revolvió el estómago con una mezcla de vergüenza y miedo. Deseó poder desaparecer, escapar de la humillación que lo envolvía como una manta asfixiante. Las palabras de su padre siempre le habían dolido profundamente, pero la naturaleza pública de esta diatriba lo empeoraba. Echó un vistazo de reojo y notó que algunos pasajeros se apartaban sutilmente, como si la mera proximidad a la crueldad de su padre fuera insoportable. La voz de Robert adoptó un tono burlón cuando mencionó la visita al hospital que había tenido ese mismo día. Se quejó de los gastos de la terapia y se burló de la mención de las prótesis, alegando que todo era una estafa para vaciar sus ahorros.
Las manos de Ethan se apretaron en puños sobre su regazo, pero no dijo nada, sabiendo que cualquier protesta solo avivaría la ira de su padre. En un momento dado, Robert se reclinó en su asiento, haciendo gestos grandilocuentes mientras despotricaba sobre cuánto dinero se había desperdiciado en médicos inútiles. Su codo empujó a la mujer sentada a su lado, que se estremeció y se alejó aún más. Robert no se dio cuenta, o no le importó. El teniente Hayes se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento, con el cuerpo tenso. Conocía bien a hombres como Robert Carlson, ruidosos, egocéntricos y alimentados por la ira que dirigían hacia aquellos más débiles que ellos. Hayes apretó la mandíbula mientras observaba a Ethan soportar el ataque. Los hombros del chico se hundían aún más con cada palabra cruel. El autobús se detuvo otra vez y el siseo de los frenos ahogó temporalmente la voz de Robert. Unos cuantos pasajeros se bajaron y lanzaron miradas apresuradas a Robert y Ethan al pasar. El autobús se quedó en silencio, pero la voz de Robert llenó el vacío, más fuerte y venenosa que antes. Hayes se movió en su asiento. Sus instintos le gritaban que actuara. Vio el reflejo de Ethan en la ventanilla del autobús, el rostro del chico pálido y demacrado. Los labios de Ethan estaban apretados en una fina línea, sus ojos fijos en el suelo como si quisiera volverse invisible. Hayes conocía esa mirada, la mirada de alguien que intenta sobrevivir un momento más, un insulto más, un día más. Finalmente, Robert se acercó a Ethan y su voz se convirtió en un susurro áspero que se escuchó en el autobús, ahora en silencio. Acusó a Ethan de ser un desagradecido, de aprovecharse de él, de ser la causa de todos sus problemas. Las palabras destilaban veneno, cada una más hiriente que la anterior. Las manos de Ethan temblaban y sus uñas se hundían en sus palmas mientras intentaba mantener la compostura. Quería gritar, correr, desaparecer, pero lo único que podía hacer era quedarse allí sentado, congelado bajo el peso de la ira de su padre. Hayes ya había visto suficiente. Se levantó de su asiento, con su porte militar inconfundible, mientras avanzaba por el pasillo. Apoyó una mano firme en el respaldo del asiento frente a Robert. Su actitud tranquila contradecía la intensidad de sus ojos. Los demás pasajeros observaban en tenso silencio. Su anterior actitud evasiva fue reemplazada por una mezcla de alivio y aprensión. Ethan levantó la vista y sus ojos muy abiertos se encontraron con los de Hayes. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Hayes asintió levemente, para asegurarle en silencio que ya no estaba solo. Ethan parpadeó y abrió los labios como si fuera a decir algo, pero no le salieron las palabras. Robert se volvió hacia Hayes y entrecerró los ojos llorosos al darse cuenta de la presencia del hombre que estaba de pie junto a él. La tensión en el autobús era palpable y el aire estaba cargado de expectación. La voz de Hayes, tranquila pero firme, rompió el silencio mientras se preparaba para abordar la situación. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho mientras miraba a su padre y al hombre que había salido en su defensa. Por primera vez ese día, sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El ala de terapia del hospital estaba en silencio, el olor estéril del desinfectante flotaba en el aire. Ethan Carlson estaba sentado en el centro de una habitación luminosa de paredes blancas, con el leve zumbido de las luces fluorescentes en el techo. La sala de terapia, llena de una variedad de equipos, pesas, bandas de terapia y herramientas especializadas, se había convertido en un espacio familiar para Ethan con el paso de los años. A los 14 años, había pasado gran parte de su vida allí, trabajando incansablemente para dominar habilidades que la mayoría de las personas daban por sentado. Frente a él, la doctora Laura Peterson ajustaba un par de bandas de terapia mientras le ofrecía un suave estímulo. Había sido la fisioterapeuta de Ethan durante años y lo había guiado a través de los desafíos de vivir con un miembro residual. Su antebrazo izquierdo, que le faltaba desde el nacimiento debido al síndrome de banda amniótica, planteaba obstáculos únicos, pero había logrado un progreso notable con su ayuda. «Repasemos de nuevo la técnica de los cordones», indicó la doctora Peterson mientras le entregaba a Ethan una pequeña zapatilla deportiva. Con mucha paciencia, Ethan hizo un nudo y tiró de los cordones, mientras su otra mano trabajaba con la ayuda de una técnica de agarre especializada que habían desarrollado juntos. Los movimientos de Ethan eran constantes, fruto de años de esfuerzo y perseverancia. Mientras ataba los cordones con éxito,
Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, un raro momento de orgullo en una rutina que, por lo demás, era difícil. La doctora Peterson le dirigió un asentimiento alentador, y su propia expresión reflejaba su silencioso logro. Al otro lado de la sala, Robert Carlson estaba sentado encorvado en una silla, con los brazos cruzados y una expresión de frustración apenas disimulada. Su presencia contrastaba marcadamente con la atmósfera de progreso cuidadoso y optimismo que solía definir las sesiones de terapia de Ethan. Robert golpeó el suelo con el pie con impaciencia, y el sonido resonó débilmente en la habitación, que por lo demás estaba en silencio. Miró su reloj y apretó la mandíbula a medida que pasaban los minutos. Cuando el doctor Peterson elogió el progreso de Ethan, Robert dejó escapar un leve suspiro que rayaba en una burla, aunque todavía no dijo nada en voz alta. El doctor Samuel Green entró en la habitación, con su bata blanca ligeramente ondeando mientras se acercaba con un portapapeles en la mano. El doctor Green, especialista en ortopedia pediátrica, había supervisado la atención de Ethan desde la infancia. Saludó a Ethan con calidez antes de dirigir su atención a Robert, con un tono profesional pero comprensivo. «Señor Carlson, me gustaría hablar sobre el progreso general de Ethan», comenzó el doctor Green mientras tomaba asiento. Robert se inclinó hacia adelante y tamborileó con los dedos sobre el apoyabrazos de su silla. Su expresión permaneció cautelosa y sus ojos se movían del médico a su hijo. «¿Cuánto tiempo más va a durar esto?», Component Placement preguntó con un tono cortante e impaciente. El doctor Green intercambió una mirada con el doctor Peterson antes de abordar la pregunta con cuidado. Explicó que la terapia era un proceso continuo, adaptado a las necesidades cambiantes de Ethan a medida que crecía. Cada logro que Ethan alcanzaba construía una base para el progreso futuro, y saltarse la terapia ahora podría llevar a complicaciones físicas más adelante. Robert apretó los labios. Su voz, teñida de frustración, se abrió paso. «Llevamos años haciendo esto», murmuró, «y nos está costando una fortuna. ¿Cuánto más de esto es realmente necesario?». Los hombros de Ethan se encorvaron levemente ante las palabras de su padre, y su orgullo anterior se desvaneció. Se concentró en el zapato que tenía en el regazo, evitando tanto las miradas de los médicos como la de su padre, el tono del doctor. Green se mantuvo tranquilo, pero su respuesta fue firme. Explicó que la terapia no solo se centraba en los resultados inmediatos, sino en garantizar que Ethan se desarrollara de una manera que evitara problemas físicos a largo plazo. Sin la terapia, los movimientos compensatorios podrían tensar los hombros y la columna vertebral de Ethan, lo que provocaría dolor crónico y una movilidad reducida en el futuro. «Y hay algo más que considerar», continuó el doctor Green, cambiando ligeramente el tono. «Hemos llegado a un punto en el que podría ser el momento de hablar sobre prótesis». La palabra quedó suspendida en el aire por un momento y Ethan levantó ligeramente la cabeza. Un destello de esperanza iluminó su rostro. Siempre se había preguntado cómo sería tener un brazo que lo ayudara a hacer las cosas con más facilidad. Escribir, practicar deportes, incluso simplemente llevar una bolsa. El doctor Green explicó que una prótesis podría mejorar la movilidad y el equilibrio de Ethan, ofreciéndole más independencia. Hizo hincapié en que dicha transición implicaría terapia adicional para adaptarse a los nuevos movimientos y desarrollar la fuerza necesaria en el muñón de Ethan. La mente de Ethan se llenó de posibilidades, imaginando las puertas que un brazo protésico podría abrirle, pero la voz de su padre, cortante y escéptica, destrozó el momento. «¿Y cuánto costaría eso?», preguntó Robert sin rodeos, entrecerrando los ojos mientras se inclinaba hacia adelante. El doctor Green dudó un momento antes de dar un presupuesto. Una prótesis de alta calidad costaría más de $10,000, y eso no incluía los gastos de adaptación, ajustes, ni la terapia adicional necesaria. El seguro podría cubrir parte de ello, pero los gastos de bolsillo significativos eran inevitables. El rostro de Robert palideció levemente al ver la figura, pero su expresión se endureció rápidamente. Se reclinó en su silla, sacudiendo la cabeza mientras murmuraba algo entre dientes. Ethan captó fragmentos de las quejas de su padre, frases como «innecesario» y «nos está agotando». El entusiasmo de Ethan se desvaneció tan rápido como había surgido. El destello de esperanza en sus ojos se atenuó, reemplazado por el familiar peso de la culpa.
Sabía que su situación financiera era complicada y cada sesión, cada cita, cada conversación sobre prótesis se sentía como otra carga que estaba imponiendo sobre su padre. La doctora Peterson, percibiendo la tensión, intentó volver a centrar la conversación en el progreso de Ethan. Destacó los avances que había logrado, elogió sus habilidades motoras finas y su determinación. Habló sobre el potencial que tenía Ethan para lograr aún más con una terapia continua y, si era posible, una prótesis. Pero la expresión de Robert no se suavizó. Su tono fue brusco al reconocer el elogio, pero sus palabras tenían un tono cortante. «Habilidades motoras finas», repitió rotundamente. «Genial, puede atarse los zapatos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir invirtiendo dinero en esto?» La sala quedó sumida en un silencio incómodo y la atmósfera se llenó de una tensión no expresada. Ethan mantuvo la mirada fija en su regazo y su mano se curvó ligeramente alrededor del borde de la silla. El doctor Green se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero firme mientras se dirigía directamente a Robert. Le explicó que la terapia no era solo una inversión en el presente de Ethan, sino también en su futuro. Las habilidades que Ethan estaba desarrollando ahora le permitirían vivir de manera más independiente, reduciendo su dependencia de los demás y abriéndole oportunidades que de otra manera podrían estar fuera de su alcance. Robert asintió con rigidez, aunque su mandíbula apretada delataba su frustración. Murmuró un breve «gracias» mientras se levantaba, indicando que estaba listo para irse. Ethan se levantó en silencio, su orgullo y entusiasmo anteriores sepultados bajo el peso del resentimiento de su padre. La doctora Peterson le dedicó una sonrisa alentadora mientras recogía sus cosas. Su expresión era un silencioso recordatorio de lo lejos que había llegado. Cuando salieron de la sala de terapia y caminaron por el pasillo estéril del hospital, el humor de Robert se ensombreció aún más. Sacó su billetera en el mostrador de caja, con la mano ligeramente temblorosa mientras entregaba su tarjeta. La transacción pareció demorar más de lo habitual. Los números en la pantalla eran una fuente visible de tensión. Cuando por fin se completó el pago, Robert se guardó la tarjeta en el bolsillo con expresión de nerviosismo y tensión en cada movimiento. Cuando salieron del hospital a la dura luz del sol de la tarde, metió la mano en su chaqueta y destapó su botella de agua. Ethan sabía que no debía creer que era solo agua. El alcohol hizo efecto en Robert rápidamente, aflojando sus movimientos, pero afilando su lengua. Murmuró amargamente sobre el costo de la terapia, sobre cómo no valía la pena, sobre cómo las cosas serían mucho más fáciles si no tuvieran que seguir haciendo esto. Ethan caminaba a su lado en silencio, con los hombros encorvados ante el ataque verbal. Había oído esas quejas antes, pero aún así le dolían profundamente. Eran un recordatorio constante de lo mucho que su existencia parecía pesarle a su padre. Cuando llegaron a la parada del autobús, el humor de Robert había empeorado por completo, preparando el terreno para la tormenta que pronto seguiría. La parada de autobús estaba bajo el sol abrasador de la tarde, con su banco de metal descolorido y desconchado por el paso del tiempo. Ethan Carlson estaba de pie junto a su padre, Robert, que se apoyaba pesadamente contra el marco de la caseta. Robert agarraba su botella de agua, el fuerte olor a vodka apenas se disimulaba por el plástico barato. Sus labios se curvaron con desdén mientras murmuraba en voz baja, palabras en su mayoría incoherentes pero cargadas de la amargura que Ethan había llegado a esperar. Ethan se movió incómodo, con la mochila colgada de un hombro y la correa clavándose en su piel. Los acontecimientos de la sesión de terapia se repitieron en su mente. La esperanza que había sentido ante la mención de una prótesis se vio aplastada por el desprecio de su padre. Trató de concentrarse en cualquier cosa menos en el hombre que estaba a su lado. Su mirada se desvió hacia el horizonte distante donde el autobús apareció lentamente. Robert tomó otro trago de la botella, con movimientos rápidos y practicados. Sus ojos, inyectados en sangre y vidriosos, se dirigieron hacia Ethan. «Todo este tiempo y dinero, ¿y para qué?», murmuró. Al principio, sus palabras fueron tranquilas, más para él que para su hijo. Pero a medida que el autobús se acercaba, su tono se hizo más fuerte, más agresivo. «¿Crees que atarte los malditos zapatos vale todo esto? ¿Crees que te hará normal?». A Ethan se le revolvió el estómago y bajó la cabeza, con el pelo oscuro cayendo hacia adelante para protegerle el rostro.
No respondió. Nunca lo hacía cuando su padre se ponía así. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era la opción más segura. El autobús se detuvo con un fuerte silbido y las puertas se abrieron para dejar al descubierto al cansado conductor. Ethan subió primero, buscando a tientas el dinero. Robert lo siguió, tambaleándose ligeramente mientras guardaba el cambio en el bolsillo. Mientras avanzaban por el pasillo, la voz de Robert continuó, ahora más fuerte, y sus palabras arrastradas llenaron el espacio reducido. «Años de terapia y todavía eres una carga», espetó Robert mientras se dejaba caer en un asiento cerca de la parte de atrás. Ethan dudó antes de sentarse a su lado, con el rostro ardiendo de humillación, mientras los demás pasajeros miraban en su dirección. La mayoría rápidamente se volvió hacia sus teléfonos o las ventanas, claramente no dispuestos a involucrarse. Ethan miró al suelo, deseando que lo tragara por completo. Las palabras de su padre le herían más a cada segundo que pasaba. La crueldad se agudizaba por el entorno público. Robert se inclinó más cerca. Su aliento apestaba a alcohol. «Mírate, todo encorvado como un niño indefenso. ¿Crees que alguien va a sentir pena por ti? Te verán como lo que eres, un desperdicio». Un pasajero que iba unas filas más adelante respiró hondo, pero nadie se volvió para mirarlo. Una mujer joven se movió incómoda en su asiento y miró nerviosamente al conductor. La tensión en el autobús era palpable y el aire estaba cargado de inquietud. Ethan apretó los puños sobre el regazo y se clavó las uñas en las palmas de las manos mientras luchaba por mantener la compostura. Quería desaparecer, estar en cualquier lugar menos allí. Sabía que esa era una escena que su padre había representado muchas veces antes, un espectáculo de ira y humillación que lo hacía sentir más pequeño que nunca. Sentado justo detrás de ellos, el teniente Adam Hayes observaba en silencio la situación. Había notado el andar inestable de Robert cuando subieron a bordo y el tono áspero de su voz mientras reprendía a su hijo. Los años de entrenamiento militar de Hayes habían agudizado su capacidad para leer a la gente, y estaba claro que no se trataba de un suceso aislado. Hayes observó cómo Ethan se hundía aún más en su asiento, con los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. La postura del chico decía mucho: resignación, vergüenza y una resistencia silenciosa que ningún niño debería tener que soportar. Hayes sintió que se le tensaba la mandíbula mientras evaluaba la situación. Sus instintos lo impulsaban a actuar. Cuando la voz de Robert se elevó de nuevo, más fuerte y más venenosa, Hayes se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión tranquila pero el cuerpo tenso. «Nunca serás más que una carga para mí», dijo Robert con desdén, con la voz arrastrada pero aún así cortante. «Toda esta terapia, todo este dinero, ¿y para qué? ¿Crees que algún día serás normal?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y cortantes. Ethan inclinó la cabeza y su rostro quedó oculto tras una cortina de pelo. Hayes no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Se inclinó hacia adelante, con voz firme y tranquila mientras se dirigía a Ethan. «Hola, chico. ¿Estás bien?» Ethan se quedó paralizado. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Hayes, pero no lo miraron a los ojos. No estaba seguro de cómo responder. Una parte de él quería asentir, fingir que todo estaba bien, pero el nudo en la garganta lo impedía. Robert se giró bruscamente y entrecerró los ojos inyectados en sangre al observar al hombre que estaba sentado detrás de él. «Ocúpate de tus asuntos», espetó, con las palabras cargadas de irritación. «Esto es algo entre mi hijo y yo». Hayes no se inmutó. Su postura permaneció relajada, pero su mirada era firme. «No parece que sea algo entre ustedes dos», respondió con calma. El rostro de Robert se torció en una mueca de desprecio. «¿Crees que puedes sentarte ahí con tu elegante uniforme y decirme cómo criar a mi hijo?» Hizo un gesto descontrolado, agitando su botella de agua mientras la agitaba en dirección a Hayes. «No sabes nada sobre nosotros». Los demás pasajeros se movieron incómodos, y su actitud evasiva dio paso a miradas sutiles hacia el enfrentamiento que se avecinaba. El conductor miró por el espejo retrovisor y entrecerró los ojos mientras evaluaba la situación, pero mantuvo la atención en la carretera. Ethan se quedó paralizado, con el corazón acelerado mientras la ira de su padre se alejaba de él y se dirigía hacia el extraño. Quería decir algo para calmar la situación, pero la voz se le quedaba atrapada en la garganta. La voz de Robert se hizo más fuerte y sus gestos más erráticos mientras seguía reprendiendo a Hayes. «¿Crees que eres una especie de héroe?
por venir aquí y meter las narices donde no te corresponde? Hayes permaneció tranquilo y con la mirada fija mientras se dirigía a Robert. Lo que pienso, dijo con calma, es que su hijo no merece que le hablen así. La tensión en el autobús llegó a un punto de ruptura. El rostro de Robert se sonrojó de ira y su mano se tensó alrededor del cuello de la botella de agua. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente mientras daba un paso hacia Hayes. ¿Quieres decirme cómo ser padre? Veamos si eres lo suficientemente valiente para respaldar eso. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par y el miedo se reflejó en su rostro mientras veía a su padre enfrentarse al extraño. Los demás pasajeros retrocedieron levemente y algunos se presionaron contra las ventanas como si quisieran desaparecer. Hayes se levantó de su asiento, con movimientos deliberados y medidos. Era unos centímetros más alto que Robert, y su entrenamiento militar era evidente en su postura serena. «Siéntate», dijo Hayes con voz firme pero tranquila. «Esto no va a salir como crees». Por un momento, Robert dudó, mirando a Hayes y a los demás pasajeros. Parecía darse cuenta de que no tenía rival, tanto en lo físico como en la autoridad silenciosa que exudaba Hayes. Murmurando una maldición, se dejó caer en el asiento, aunque su cuerpo permaneció tenso y su expresión ardía de resentimiento. Ethan exhaló temblorosamente, sintiendo alivio y ansiedad a medida que la confrontación se calmaba. Miró a Hayes, quien asintió levemente antes de volver a tomar asiento. El autobús continuó su viaje en un tenso silencio, y la incomodidad anterior dio paso a una profunda inquietud. Ethan mantuvo la mirada fija en el suelo, mientras el murmullo enfadado de su padre se oía a su lado. Pero por primera vez sintió un atisbo de tranquilidad. Alguien se había dado cuenta, alguien se había preocupado lo suficiente como para intervenir. Aunque fuera solo por un momento, marcaba la diferencia. El autobús se sacudió levemente al pasar por un bache, y el repentino movimiento hizo que Ethan Carlson perdiera el equilibrio. Sentado al lado de su padre, Robert, Ethan instintivamente extendió la mano para estabilizarse y rozó el brazo de Robert. Fue un movimiento pequeño, involuntario e inofensivo, pero desencadenó una reacción en cadena que convirtió la tensión latente en una confrontación en toda regla. La botella de agua con vodka de Robert se le resbaló de las manos, el líquido transparente le salpicó el regazo y se acumuló en el suelo. Su rostro se deformó en una máscara de ira y entrecerró los ojos mientras se volvía hacia Ethan. El chico se quedó paralizado, con el corazón acelerado al darse cuenta de lo que acababa de pasar. «Eres un pequeño torpe», espetó Robert, con una mezcla de insultos y veneno por estar borracho. Extendió las manos, agarró a Ethan por el hombro y tiró de él bruscamente hacia él. El movimiento repentino hizo que Ethan gritara de sorpresa. Su pequeño cuerpo no era rival para la fuerza borracha de su padre. El autobús, que ya estaba invadido por un silencio incómodo, se volvió sofocante cuando los pasajeros se dieron vuelta para mirar. Los intentos anteriores de evitar la escena se habían desvanecido, reemplazados por una sensación colectiva de alarma. Una mujer sentada cerca del asiento delantero jadeó y se llevó la mano a la boca. El conductor miró por el espejo retrovisor, frunciendo el ceño mientras evaluaba la situación que se estaba agravando. Ethan luchó contra el agarre de su padre, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Lo siento», tartamudeó, aunque las palabras apenas escaparon de sus labios. Robert no lo escuchaba. Su ira se había apoderado de él, alimentada por el alcohol que corría por sus venas y la frustración reprimida que había estado desahogando durante horas. «Ni siquiera puedes quedarte quieto sin fastidiar las cosas», gritó Robert, y su voz resonó en el reducido espacio del autobús. Su mano libre, que todavía sujetaba la botella, se elevó en el aire. El vaso brilló de forma amenazante bajo la dura luz fluorescente mientras se preparaba para atacar. Antes de que la botella pudiera caer, una mano fuerte intervino. El teniente Adam Hayes se movió con la precisión y la velocidad de su entrenamiento militar, dio un paso adelante y agarró el brazo de Robert con firmeza. El impacto de la repentina restricción detuvo a Robert en medio del golpe, su ira momentáneamente reemplazada por confusión mientras se giraba para ver quién había interferido. Hayes se mantuvo erguido, con expresión tranquila pero firme. Su agarre sobre el brazo de Robert era férreo, y su voz, aunque firme, tenía una autoridad inconfundible. «Ya basta», dijo,
en un tono que no dejaba lugar a discusión. El autobús pareció contener la respiración mientras todas las miradas se dirigían hacia los dos hombres. El rostro de Robert se retorció de indignación. Su mente ebria luchaba por procesar la situación. Tiró del agarre de Hayes, pero el SEAL de la Marina no se movió. «Suéltame», gruñó Robert, su voz baja y peligrosa. Hayes no se inmutó. «No hasta que te calmes», respondió con calma. «Vas a lastimar a alguien, a tu hijo o a ti mismo. De cualquier manera, esto termina ahora». La ira de Robert volvió a estallar y sus movimientos fueron bruscos mientras intentaba liberarse. «Esto no es asunto tuyo», espetó. «Es mi hijo. Puedo manejarlo como me dé la gana». Ethan, todavía atrapado en el medio, miró a Hayes con una mezcla de miedo y gratitud. Las lágrimas brotaron de sus ojos, desbordándose mientras trataba de mantener la compostura. Quería hablar, explicar, calmar la situación, pero las palabras no le salían. Todo lo que podía hacer era observar cómo el extraño lo defendía de una manera que nadie lo había hecho antes. El conductor, con la atención dividida entre la carretera y la escena que se estaba intensificando, redujo la velocidad del autobús. Apretó un botón en el tablero para activar el intercomunicador de emergencia. «Todos permanezcan sentados», gritó el conductor con voz firme a pesar de la tensión. «Voy a detenerme y ya avisé a las autoridades». Robert giró la cabeza de golpe hacia la parte delantera del autobús y entrecerró los ojos mientras procesaba las palabras del conductor. «¡Llamaste a la policía!», gritó, arrastrando las palabras pero con fuerza. «¿Por qué? No he hecho nada malo». Hayes apretó más fuerte su agarre, con voz tranquila pero firme. «Levantaste la botella a tu hijo», dijo. «Eso es más que suficiente». El rostro de Robert se ensombreció y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Crees que eres una especie de héroe?», gruñó. «¿Crees que puedes venir aquí y decirme cómo manejar a mi familia?». Hayes no respondió de inmediato. En cambio, se movió ligeramente y se colocó entre Robert y Ethan. Sus anchos hombros actuaron como un escudo, impidiendo que el niño pudiera alcanzarlo su padre. Las lágrimas de Ethan continuaron cayendo, silenciosas y constantes. Su pequeño cuerpo temblaba mientras la adrenalina corría por su cuerpo. «No estoy tratando de ser un héroe», dijo finalmente Hayes, con tono mesurado. «Estoy tratando de asegurarme de que nadie salga lastimado». El autobús se detuvo por completo a un lado de la carretera y el siseo de los frenos acentuó el silencio. Afuera, el débil sonido de las sirenas que se acercaban se hizo más fuerte, lo que indicaba la llegada de las autoridades. La valentía de Robert empezó a flaquear cuando se dio cuenta de la realidad de la situación. Recorrió con la mirada el autobús y observó a los pasajeros que lo observaban con una mezcla de sorpresa y juicio. Intentó armarse de valor para decir algo más, pero las palabras se le ahogaron en la garganta porque la presencia inquebrantable de Hayes lo mantuvo bajo control. Ethan se secó la cara con la manga de la chaqueta, respirando con dificultad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió un atisbo de seguridad. El hombre que se interponía entre él y su padre era un extraño, pero había hecho más por proteger a Ethan en ese momento que cualquier otra persona. Las puertas del autobús se abrieron con un fuerte crujido y subieron 2 agentes de policía. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena, observando el aspecto desaliñado de Robert, la postura tranquila pero firme de Hayes y el rostro surcado por las lágrimas de Ethan. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los oficiales con voz tranquila pero autoritaria. Hayes dio un paso atrás y soltó el brazo de Robert, pero se mantuvo lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Explicó la situación de manera sucinta, con palabras claras y precisas. Describió cómo la ira de Robert había aumentado, cómo había levantado la botella contra Ethan y cómo había intervenido para evitar que le hicieran daño. Los oficiales asintieron y sus expresiones se fueron haciendo más severas con cada detalle. Uno de ellos se volvió hacia Robert, que se había desplomado en su asiento, y su bravuconería había sido reemplazada por una actitud desafiante y hosca. «Señor, vamos a necesitar que baje del autobús», dijo el oficial. Robert miró fijamente al oficial, pero obedeció. Sus movimientos eran lentos e inestables. Mientras avanzaba a trompicones por el pasillo, los demás pasajeros se apartaron para dejarlo pasar. Desviaron la mirada, pero sintieron un alivio palpable. El segundo oficial se acercó a Ethan y se agachó para quedar a la altura de sus ojos.
¿Estás bien, hijo?, le preguntó con dulzura. Ethan dudó, con la voz entrecortada. Miró a Hayes, que le hizo un pequeño gesto tranquilizador con la cabeza. Finalmente, Ethan logró decir tranquilamente, sí, aunque las lágrimas en sus ojos delataban la profundidad de su dolor. El oficial lo miró con simpatía antes de enderezarse y dirigirse al conductor. Nos encargaremos de esto a partir de ahora, dijo. Mientras Robert era escoltado fuera del autobús y dentro del coche patrulla que lo esperaba, la tensión en el aire comenzó a disminuir. Los pasajeros, que habían estado conteniendo la respiración, comenzaron a murmurar en voz baja entre ellos. Hayes permaneció donde estaba, concentrado en Ethan. Extendió la mano y la colocó con firmeza sobre el hombro del chico. «Ahora estás a salvo», dijo simplemente, en voz baja pero tranquilizadora. Ethan asintió y sus lágrimas disminuyeron a medida que el peso del momento comenzaba a desaparecer. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió creer en esas palabras, a salvo. El autobús se detuvo en una intersección tranquila, y el conductor activó rápidamente las luces de emergencia mientras hacía señas a un coche patrulla que se encontraba cerca. Las luces rojas y azules parpadeantes se reflejaron en las ventanas del autobús y atrajeron la atención del puñado de pasajeros que habían permanecido como testigos silenciosos del altercado anterior. Ethan Carlson permaneció inmóvil en su asiento, su pequeño cuerpo temblando mientras apretaba su mochila con fuerza contra su pecho. El sonido de las puertas del coche al abrirse y cerrarse rompió el tenso silencio. Dos agentes, uno alto y de expresión seria y el otro más robusto pero igualmente profesional, se acercaron al autobús con una mezcla de determinación y cautela en sus rostros. Subieron a bordo, con las botas golpeando los escalones de metal, y escrutaron la escena con una eficiencia practicada. El teniente Adam Hayes se adelantó de inmediato y su actitud tranquila calmó el ambiente. El oficial más alto, que se presentó como el oficial Bennett, le pidió a Hayes que explicara lo que había sucedido. Con una claridad precisa, Hayes relató los hechos. Cómo el estado de ebriedad de Robert Carlson había escalado hasta convertirse en una confrontación física, cómo habían agarrado y amenazado a Ethan y cómo Hayes había intervenido para evitar que sucediera algo. Mientras Hayes hablaba, Robert se hundió aún más en su asiento, con los brazos cruzados en actitud defensiva. Su rostro, rojo por una combinación de alcohol y rabia, se torció en una mueca de desprecio mientras murmuraba algo en voz baja. El oficial más corpulento, el oficial Grayson, se acercó a él con una expresión indescifrable pero atenta. Cuando Hayes terminó, el oficial Bennett asintió y centró su atención en Ethan. Se agachó un poco para encontrarse con el niño a la altura de sus ojos, y preguntó con voz suave pero firme si el relato de Hayes era exacto. Ethan se quedó sin aliento y su mirada se movió entre los oficiales, Hayes y su padre. Robert se dio cuenta de la vacilación y aprovechó la oportunidad. Se sentó más erguido y señaló a Hayes con un dedo tembloroso. «Este tipo», dijo arrastrando las palabras, pero lo suficientemente alto como para que resonara en el autobús, «está mintiendo. Se metió donde no debía, tratando de hacerse el héroe. Esto es un asunto familiar y no tenía derecho a interferir». El oficial Grayson enarcó una ceja, y su postura se endureció ligeramente. Miró la botella que Robert aún sostenía en la mano, con la etiqueta descascarada, y el olor penetrante del vodka era inconfundible. «Señor», dijo Grayson con tono mesurado, ¿está admitiendo que estaba bebiendo delante de su hijo? La mueca de desprecio de Robert vaciló un momento antes de recuperarse, agitando la botella con desdén. «¿Y qué? Una bebida no me convierte en un criminal. No es como si le hubiera pegado al chico». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, duras y condenatorias. Ethan se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba su mochila con más fuerza. Quería hablar, decir la verdad, pero el miedo le oprimía la voz. La mirada de su padre, dura a pesar de su embriaguez, le advirtió de las consecuencias de cruzar la línea. Hayes, al notar la lucha de Ethan, intervino de nuevo. Su voz era tranquila pero firme mientras se dirigía a los agentes. «El chico está asustado», dijo. «Ya ha pasado por bastante. Pregúntenle a cualquiera en este autobús y les dirán lo que vieron». Los oficiales intercambiaron una mirada antes de centrar su atención en los demás pasajeros.
Una joven que estaba cerca del asiento delantero fue la primera en hablar, con voz vacilante pero clara. Describió cómo Robert le había gritado a Ethan durante todo el viaje, cómo había agarrado al chico y levantado la botella como si fuera a golpearlo antes de que Hayes interviniera. Otro pasajero, un hombre mayor que estaba sentado cerca del centro del autobús, asintió con la cabeza. Confirmó el relato de la mujer y añadió que el comportamiento de Robert había hecho que todos los que estaban en el autobús se sintieran incómodos. A medida que se sumaban más voces, la bravuconería anterior de Robert empezó a flaquear. Sus ojos recorrieron el autobús en busca de apoyo, pero no lo encontraron. El oficial Bennett se enderezó y su expresión fue firme. «Señor Carlson», dijo, «basándome en los relatos de los testigos y en su estado actual, lo arresto por intoxicación y peligro en público». El rostro de Robert se desfiguró de indignación. Empezó a protestar, arrastrando las palabras en una mezcla de indignación y desesperación. «No puedes hacer esto. Soy su padre. ¿Vas a arruinar una familia por una pequeña discusión?» El oficial Grayson dio un paso adelante y tomó a Robert del brazo. «Señor, por favor, póngase de pie», dijo con voz firme pero autoritaria. Cuando Robert se puso de pie, le lanzó una última mirada a Ethan. «Diles que no es verdad, Ethan», gritó. «Diles que no hice nada malo». A Ethan se le encogió el pecho al sentir que todos los ojos lo observaban. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos, una súplica desesperada mezclada con una amenaza velada. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido de ellos. Quería decir la verdad, decir cuánto había temido a su padre en ese momento, pero la culpa y el miedo se mezclaron, dejándolo paralizado. Hayes se agachó junto a Ethan, y su presencia firme le ayudó a mantener el equilibrio mientras le ponía una mano en el hombro. «Está bien», dijo Hayes en voz baja, lo suficientemente baja para que solo Ethan pudiera oírlo. «No tienes que decir nada para lo que no estés listo». A Ethan se le llenaron los ojos de lágrimas y se desbordaron mientras observaba a los agentes bajar a su padre del autobús. Las protestas de Robert se fueron apagando a medida que lo escoltaban hasta el coche patrulla que lo esperaba, y las luces intermitentes arrojaban un brillo extraño sobre la escena. Ethan hundió los hombros y sintió una mezcla de alivio y culpa que lo invadió en oleadas. Cuando las puertas del autobús se cerraron, Hayes guió a Ethan de vuelta a su asiento. Los pasajeros, que habían estado hablando en voz alta momentos antes, ahora permanecían sentados en un silencio tenue. La tensión en el aire comenzó a disiparse, pero el peso de lo que había sucedido persistía. Ethan se secó la cara con la manga de la chaqueta, con movimientos lentos y deliberados. Se volvió hacia Hayes y su voz apenas era más que un susurro cuando logró decir: «Lo siento». Hayes negó con la cabeza y su expresión se suavizó. «No tienes por qué disculparte», dijo con dulzura. «Nada de esto fue culpa tuya». Ethan asintió, aunque la culpa seguía siendo intensa. Miró por la ventana cuando el autobús comenzó a moverse de nuevo y vio cómo el coche patrulla que transportaba a su padre desaparecía por la calle. La realidad de la situación se hizo patente. Su padre se había ido, al menos por ahora, y todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Pero Hayes permaneció a su lado. La tranquilidad que transmitía el hombre, su presencia inquebrantable, le dieron a Ethan una pequeña sensación de estabilidad en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió un destello de algo desconocido: esperanza. El coche de policía zumbaba silenciosamente mientras atravesaba las calles poco iluminadas, llevando a Ethan Carlson a la comisaría para prestar declaración. Estaba sentado en el asiento trasero, con su pequeña figura apoyada contra la ventanilla. El cristal estaba frío contra su frente y las luces de las farolas que pasaban por la calle proyectaban fugaces dibujos sobre su rostro surcado por las lágrimas. A su lado, el teniente Adam Hayes estaba sentado erguido. Su presencia era una fuerza estabilizadora en el torbellino de emociones que Ethan luchaba por procesar. Las manos de Ethan descansaban sobre su regazo, agarrando las correas de su mochila como si fuera un ancla. Los acontecimientos de la noche se repetían en su mente, los gritos, las amenazas y, finalmente, la imagen de su padre siendo llevado esposado. La culpa se retorcía en su pecho, pesada e implacable. No importaba cuánto intentara decirse a sí mismo que no había hecho nada malo, el sentimiento de traición persistía.
Hayes, que observaba al muchacho con el rabillo del ojo, podía ver la tensión en la postura de Ethan, la forma en que sus hombros se encorvaban como si intentara hacerse más pequeño. El teniente había visto esa mirada antes, miedo mezclado con vergüenza, el peso de llevar demasiado peso a una edad tan temprana. Era la mirada de alguien que había sido herido por la persona que se suponía que debía protegerlo. Hayes se movió ligeramente y se inclinó hacia adelante para captar la atención de Ethan sin asustarlo. Habló en voz baja, con un tono mesurado y tranquilo. «Ethan, sé que esto es mucho con lo que lidiar», comenzó, y su voz rompió el silencio que había invadido el auto. «Pero quiero que sepas que no estás solo en esto». Ethan giró la cabeza ligeramente y miró a Hayes, pero no lo miró a los ojos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y su significado era difícil de entender en medio del caos que reinaba en su mente. Asintió una vez, aunque el gesto le pareció vacío. Hayes dudó un momento, sopesando cuidadosamente sus palabras. Sabía por experiencia que se trataba de un momento delicado. Cuando era niño, continuó con voz firme, pasé por algo similar. Mi padre era como el tuyo. Bebía mucho y cuando se enojaba, era como si se convirtiera en otra persona. Ethan inclinó levemente la cabeza y levantó la mirada lo suficiente para captar la expresión de Hayes. El rostro del hombre estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban una pesadez que hablaba de recuerdos que rara vez compartía. No fue fácil, admitió Hayes, con una voz teñida de tristeza. Pasé mucho tiempo pensando que era culpa mía, como si yo hubiera sido mejor, tal vez él no se hubiera enfadado tanto, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Hizo una pausa para asimilar las palabras. Pero después aprendí algo importante. No fue culpa mía, y tampoco es tuya. Ethan parpadeó y aflojó un poco la presión sobre su mochila. No esperaba que Hayes lo entendiera, que supiera lo que se sentía vivir con la tensión constante, el miedo de hacer enojar a alguien sin saber cómo ni por qué. Por primera vez, sintió un pequeño destello de conexión, una sensación de que tal vez, solo tal vez, alguien realmente lo comprendía. ¿Cómo? ¿Lo superaste? La voz de Ethan era apenas un susurro, las palabras eran vacilantes, como si no estuviera seguro de si se le permitía preguntar. Hayes se reclinó un poco, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Tuve ayuda, dijo simplemente. Hubo gente que intervino cuando más la necesitaba. Consejeros, maestros, incluso un vecino que se dio cuenta cuando las cosas no iban bien. Me mostraron que no tenía que enfrentarme a todo por mi cuenta, y una vez que comencé a dejar que la gente me ayudara, las cosas comenzaron a cambiar. Ethan frunció el ceño mientras asimilaba las palabras de Hayes. Quería creer que era posible ayudar, que había gente a la que le importaba, pero le costaba dejar de lado la idea de que tenía que cargar con todo él solo. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó vacilante con la voz temblorosa. ¿Y si las cosas no pueden mejorar? La expresión de Hayes se suavizó y se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a Ethan a los ojos. Nunca es demasiado tarde, dijo con firmeza. Sé que ahora lo sientes así, pero te prometo que hay una manera de seguir adelante. Ya has dado un paso valiente al permitir que la policía interviniera esta noche. Eso requiere coraje, Ethan, más del que la mayoría de la gente cree. Ethan volvió a mirar su regazo y recorrió con los dedos el borde de su mochila. Pero mi padre... empezó a decir, y su voz se fue apagando. La imagen de Robert siendo llevado esposado se repetía una y otra vez en su mente. ¿Y si ahora me odia? ¿Y si lo he empeorado todo? Hayes extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Ethan para tranquilizarlo. Tu padre necesita ayuda, Ethan, dijo con dulzura. Y, a veces, recibir ayuda significa afrontar las consecuencias de tus acciones. No se trata de odiar ni de culpar a nadie. Se trata de asegurarte de que estás a salvo y de darle a él la oportunidad de cambiar. El coche aminoró la marcha a medida que se acercaba a la comisaría y el resplandor de las farolas dio paso a la iluminación más intensa del aparcamiento de la policía. Hayes miró por la ventanilla antes de volverse hacia Ethan. Cuando entremos, los agentes te harán algunas preguntas sobre lo que ha pasado esta noche. Estaré allí contigo si quieres. No tienes que hacer esto solo. Ethan asintió, y el pequeño gesto tuvo un poco más de peso esta vez. No se sentía preparado,
pero la presencia constante de Hayes hizo que la idea de hablar fuera un poco menos abrumadora. Hayes, que observaba al muchacho con el rabillo del ojo, podía ver la tensión en la postura de Ethan, la forma en que sus hombros se encorvaban como si intentara hacerse más pequeño. El teniente había visto esa mirada antes, miedo mezclado con vergüenza, el peso de llevar demasiado peso a una edad tan temprana. Era la mirada de alguien que había sido herido por la persona que se suponía que debía protegerlo. Hayes se movió ligeramente y se inclinó hacia adelante para captar la atención de Ethan sin asustarlo. Habló en voz baja, con un tono mesurado y tranquilo. «Ethan, sé que esto es mucho con lo que lidiar», comenzó, y su voz rompió el silencio que había invadido el auto. «Pero quiero que sepas que no estás solo en esto». Ethan giró la cabeza ligeramente y miró a Hayes, pero no lo miró a los ojos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y su significado era difícil de entender en medio del caos que reinaba en su mente. Asintió una vez, aunque el gesto le pareció vacío. Hayes dudó un momento, sopesando cuidadosamente sus palabras. Sabía por experiencia que se trataba de un momento delicado. Cuando era niño, continuó con voz firme, pasé por algo similar. Mi padre era como el tuyo. Bebía mucho y cuando se enojaba, era como si se convirtiera en otra persona. Ethan inclinó levemente la cabeza y levantó la mirada lo suficiente para captar la expresión de Hayes. El rostro del hombre estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban una pesadez que hablaba de recuerdos que rara vez compartía. No fue fácil, admitió Hayes, con una voz teñida de tristeza. Pasé mucho tiempo pensando que era culpa mía, como si yo hubiera sido mejor, tal vez él no se hubiera enfadado tanto, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Hizo una pausa para asimilar las palabras. Pero después aprendí algo importante. No fue culpa mía, y tampoco es tuya. Ethan parpadeó y aflojó un poco la presión sobre su mochila. No esperaba que Hayes lo entendiera, que supiera lo que se sentía vivir con la tensión constante, el miedo de hacer enojar a alguien sin saber cómo ni por qué. Por primera vez, sintió un pequeño destello de conexión, una sensación de que tal vez, solo tal vez, alguien realmente lo comprendía. ¿Cómo? ¿Lo superaste? La voz de Ethan era apenas un susurro, las palabras eran vacilantes, como si no estuviera seguro de si se le permitía preguntar. Hayes se reclinó un poco, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Tuve ayuda, dijo simplemente. Hubo gente que intervino cuando más la necesitaba. Consejeros, maestros, incluso un vecino que se dio cuenta cuando las cosas no iban bien. Me mostraron que no tenía que enfrentarme a todo por mi cuenta, y una vez que comencé a dejar que la gente me ayudara, las cosas comenzaron a cambiar. Ethan frunció el ceño mientras asimilaba las palabras de Hayes. Quería creer que era posible ayudar, que había gente a la que le importaba, pero le costaba dejar de lado la idea de que tenía que cargar con todo él solo. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó vacilante con la voz temblorosa. ¿Y si las cosas no pueden mejorar? La expresión de Hayes se suavizó y se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a Ethan a los ojos. Nunca es demasiado tarde, dijo con firmeza. Sé que ahora lo sientes así, pero te prometo que hay una manera de seguir adelante. Ya has dado un paso valiente al permitir que la policía interviniera esta noche. Eso requiere coraje, Ethan, más del que la mayoría de la gente cree. Ethan volvió a mirar su regazo y recorrió con los dedos el borde de su mochila. Pero mi padre... empezó a decir, y su voz se fue apagando. La imagen de Robert siendo llevado esposado se repetía una y otra vez en su mente. ¿Y si ahora me odia? ¿Y si lo he empeorado todo? Hayes extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Ethan para tranquilizarlo. Tu padre necesita ayuda, Ethan, dijo con dulzura. Y, a veces, recibir ayuda significa afrontar las consecuencias de tus acciones. No se trata de odiar ni de culpar a nadie. Se trata de asegurarte de que estás a salvo y de darle a él la oportunidad de cambiar. El coche aminoró la marcha a medida que se acercaba a la comisaría y el resplandor de las farolas dio paso a la iluminación más intensa del aparcamiento de la policía. Hayes miró por la ventanilla antes de volverse hacia Ethan. Cuando entremos, los agentes te harán algunas preguntas sobre lo que ha pasado esta noche. Estaré allí contigo si quieres. No tienes que hacer esto solo. Ethan asintió.
y el pequeño gesto tuvo un poco más de peso esta vez. No se sentía preparado, pero la presencia constante de Hayes hizo que la idea de hablar fuera un poco menos abrumadora. Cuando salieron del coche, Hayes volvió a poner una mano sobre el hombro de Ethan. «Antes de entrar», dijo, «quiero que sepas algo más. Hay gente que puede ayudarte con lo que estás atravesando. Consejeros, grupos de apoyo e incluso organizaciones que pueden ayudarte con tu terapia». Ethan lo miró y un destello de curiosidad se abrió paso entre la nube de preocupación. «¿Qué quieres decir?» «Conozco algunas organizaciones benéficas que trabajan con niños en situaciones como la tuya», explicó Hayes. «Algunas de ellas incluso ayudan a financiar terapias y prótesis. Si eso es algo que te interesa, estaré encantada de ponerte en contacto con ellas». Por primera vez esa noche, Ethan sintió un atisbo de esperanza. La idea de tener una prótesis, algo que podría facilitarle la vida, que podría ayudarlo a sentirse un poco más normal, parecía un sueño lejano, pero escuchar a Hayes hablar de ello con tanta seguridad lo hizo parecer casi posible. «¿En serio?», preguntó Ethan, con voz tranquila pero teñida de un optimismo cauteloso. «De verdad», dijo Hayes con una pequeña sonrisa. «Has pasado por mucho, Ethan, pero no tienes por qué pasar por eso solo. Hay gente que se preocupa por ti, aunque todavía no la hayas conocido». Al entrar en la estación, los pasos de Ethan se sentían un poco más firmes. El camino que tenía por delante todavía era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podría conducir a un lugar mejor. Hayes permaneció a su lado, un recordatorio silencioso de que la esperanza podía surgir incluso de los lugares más inesperados. La comisaría estaba más tranquila de lo que Ethan Carlson había esperado. Las luces fluorescentes arrojaban un resplandor estéril sobre los escritorios y los archivos perfectamente ordenados. El murmullo de los agentes hablando de fondo solo se interrumpía de vez en cuando con el teléfono. Ethan estaba sentado en una silla cerca del fondo de la sala, con la mochila apretada contra el pecho como un escudo. Sus ojos revoloteaban nerviosamente por el lugar, evitando el contacto visual directo con nadie. A su lado, el teniente Adam Hayes se sentaba con calma, su presencia firme y tranquilizadora. Ethan apenas había dicho una palabra desde que llegaron. El peso de la situación lo oprimía como una manta de plomo. Sabía que los oficiales estaban esperando que hablara, que explicara lo que había sucedido en el autobús y lo que había estado sucediendo en casa desde que tenía memoria. Pero cada vez que pensaba en hablar, se le cerraba la garganta y las palabras se le atascaban como un nudo que no podía tragar. Una de las oficiales, una mujer de rostro amable llamada Oficial Ramírez, se acercó lentamente, sosteniendo un portapapeles. Se agachó ligeramente para encontrarse con Ethan a la altura de los ojos. Su tono era suave pero serio, mientras explicaba por qué necesitaban su declaración. Ethan escuchó, asintiendo levemente, pero no pudo responder. Ramírez intercambió una mirada con Hayes, quien asintió sutilmente antes de acercarse más a Ethan. Su voz era baja y uniforme, lo suficientemente fuerte para que el chico lo oyera. «Ethan», dijo Hayes, «sé que esto es difícil, pero estás a salvo aquí. Nadie te va a hacer daño». Ethan apretó más la mochila. Su mente se llenó de temores que no podía expresar con palabras. ¿Y si su padre volvía más enojado que nunca? ¿Y si lo enviaban a un hogar de acogida? ¿Y si nadie le creía? El miedo a lo desconocido lo carcomía y le hacía sentir una opresión en el pecho. Miró a Hayes con los ojos muy abiertos, buscando algún tipo de seguridad. ¿Y si te lo cuento todo y no cambia nada? La voz de Ethan era apenas un susurro, temblorosa e insegura. Hayes se arrodilló a su lado y apoyó una mano suavemente sobre el hombro del chico. «Lo hará», dijo Hayes con tranquila convicción. «Ya no tienes que llevar esto solo. Pero el primer paso es decir la verdad. Así es como nos aseguramos de que recibas la ayuda que necesitas». Ethan dudó y bajó la mirada al suelo. El familiar peso de la culpa y el miedo lo oprimía, pero la presencia de Hayes era como una mano firme que lo sostenía. Ethan asintió lentamente, aunque sus manos todavía temblaban mientras colocaba su mochila en el suelo. Ramírez deslizó un bloc de notas y un bolígrafo sobre el escritorio, con movimientos lentos y deliberados. «Tómate tu tiempo», dijo con gentileza. «Puedes contarme tanto o tan poco como quieras». Ethan se quedó mirando la página en blanco durante un largo rato.
Su mente se arremolinaba con recuerdos que había intentado enterrar. Los gritos, las críticas constantes, la forma en que la ira de su padre siempre parecía llegar hasta él sin importar cuánto intentara mantenerse al margen. Ethan tomó el bolígrafo con una respiración temblorosa. Al principio sus palabras eran frases vacilantes e inconexas, escritas con una caligrafía irregular, pero a medida que los recuerdos empezaron a aflorar, brotaron más rápido y cada palabra le tiraba del nudo que tenía en el pecho. Escribió sobre la bebida, los gritos, las noches en las que la ira de su padre le hacía sentir que era más pequeño que nada. Cuando ya no pudo escribir más, miró a Ramírez, pálido pero decidido. Siempre decía que era culpa mía, dijo Ethan con voz temblorosa, que yo era la razón por la que todo le resultaba tan difícil. Traté de hacerlo mejor, pero no importó. Él solo se enojó más. Ramírez asintió con la cabeza, con expresión compasiva pero profesional, mientras escuchaba. Gracias por decírmelo, Ethan, dijo. Sé que no fue fácil, pero es muy importante. Hoy has dado un gran paso. Ethan miró a Hayes, quien le hizo un pequeño gesto de aliento. No podría haberlo hecho sin ti, admitió Ethan en voz baja. Sus palabras significaban más para Hayes que para cualquier otra persona en la sala. Hayes sonrió levemente. Lo hiciste por tu cuenta, Ethan, dijo. Tuviste el coraje de hablar, y eso es lo que importa. Los oficiales siguieron haciéndole preguntas a Ethan, con un tono amable pero persistente, mientras intentaban reconstruir una imagen más completa de su vida familiar. Cada respuesta era como si le quitaran una pesada piedra de encima, pero el proceso era agotador. Cuando las preguntas se fueron acabando, a Ethan le temblaban las manos y le pesaba la cabeza por todo lo que acababa de compartir. Ramírez dejó el bolígrafo y le dirigió a Ethan una sonrisa tranquilizadora. Ya es suficiente por ahora, dijo. Ya has hecho más que suficiente y nos aseguraremos de que estés a salvo. Ethan asintió, aunque su alivio se vio atenuado por la incertidumbre. Volvió a mirar a Hayes y preguntó con voz vacilante. ¿Qué sucederá ahora? La expresión de Hayes se suavizó y se inclinó para encontrarse con la mirada de Ethan. Ahora, dijo, nos concentraremos en brindarte el apoyo que necesitas. Los oficiales aquí se asegurarán de que tu padre reciba la ayuda que necesita, pero tú eres lo primero. Hay personas que pueden ayudarte, Ethan. Consejeros, trabajadores sociales, personas que se preocupan por lo que te sucede. Ethan dudó. El miedo todavía rondaba sus pensamientos. ¿Y si todo es peor sin él? Preguntó, con voz apenas audible. Hayes puso una mano sobre el hombro de Ethan, su agarre firme pero suave. No va a ser peor, dijo con firmeza. Puede que sea difícil al principio, pero así es como las cosas mejoran. Ya has hecho la parte más difícil al hablar. No estás solo en esto, Ethan. Me aseguraré de eso. Ethan sintió que un leve destello de esperanza se agitaba en su pecho. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en años sentía que podría haber una manera de salir de la oscuridad. Mientras Hayes se levantaba para hablar con los oficiales, Ethan lo observaba, pensando en las palabras del teniente. No estaba solo. La idea le resultaba extraña y desconocida, pero le daba algo a lo que aferrarse, algo en lo que creer. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan se permitió imaginar un futuro en el que las cosas pudieran ser diferentes, en el que no tuviera que vivir con miedo, en el que pudiera ser algo más que la carga que su padre siempre había afirmado que era, y por primera vez creyó que realmente podría ser posible. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de vidrio esmerilado de la estación de policía, pintando suaves dibujos en el piso de baldosas. Ethan Carlson estaba sentado en un rincón tranquilo, con la mochila apoyada sobre las rodillas. Los acontecimientos de las últimas 12 horas parecían surrealistas, como fragmentos de una pesadilla que no podía reconstruir. Su padre, Robert, estaba detenido. La realidad de ese hecho persistía, pesada y extraña, y las emociones de Ethan oscilaban entre el alivio y la culpa. El teniente Adam Hayes estaba cerca, hablando con una trabajadora social de los servicios de protección infantil. La mujer, la señora. Olivia Turner, asintió atentamente mientras Hayes le contaba detalles sobre la situación de Ethan. Su presencia era tranquilizadora, su actitud tranquila y segura, como si hubiera manejado innumerables casos similares antes.
Ethan los observó hablar. Su mente se llenó de preguntas que no podía decidirse a hacer. Hayes miró a Ethan y le hizo un pequeño gesto de aliento. Ese gesto sencillo, firme y deliberado, mantuvo a Ethan con los pies en la tierra. No estaba seguro de por qué, pero el apoyo inquebrantable de Hayes se había convertido en un salvavidas, un recordatorio de que no estaba tan solo como se sentía. Cuando Hayes y la señora Turner terminaron de hablar, la trabajadora social se acercó a Ethan con una cálida sonrisa. Acercó una silla y se sentó frente a él, con voz suave pero directa, mientras le explicaba lo que sucedería a continuación. Ethan, comenzó, cruzando las manos sobre su regazo. Nuestra primera prioridad es asegurarnos de que estés a salvo. Vamos a encontrar un lugar temporal para ti, mientras trabajamos en una solución a largo plazo. Este es solo el primer paso, ¿de acuerdo? Ethan asintió lentamente, agarrando con los dedos la correa de su mochila. La idea de que lo enviaran a un lugar desconocido lo asustaba, pero comprendía por qué tenía que suceder. No podía volver con su padre, no ahora, no así. La señora Turner continuó con tono amable. El teniente Hayes también se ha puesto en contacto con una organización que se especializa en ayudar a niños como usted, niños con discapacidades o que han pasado por situaciones difíciles. Ellos pueden brindarle apoyo para su terapia y ayudarlo con algunas de las cosas que lo han preocupado. Ethan inclinó levemente la cabeza, con curiosidad tras su expresión cautelosa. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó vacilante. Hayes dio un paso adelante, con una postura relajada pero con una voz llena de determinación. Se llama Brighter Futures Foundation, explicó. Trabajan con familias y niños para asegurarse de que tengan acceso a todo lo que necesitan, asesoramiento, terapia e incluso atención médica. Hizo una pausa y mantuvo la mirada fija en Ethan. Ya se han ofrecido a cubrir el costo de tus sesiones de terapia, continuó Hayes, y les gustaría programar una consulta con un especialista que diseña prótesis, si es algo que te gustaría explorar. Los ojos de Ethan se abrieron ligeramente. La mención de una prótesis despertó una mezcla de esperanza e incredulidad. Nunca se había permitido pensar demasiado en la idea. Su padre siempre había zanjado esas conversaciones hablando del costo y la inutilidad, pero escuchar a Hayes hablar de ello con tanta naturalidad, como si no solo fuera posible sino alcanzable, hizo que algo dentro de él se moviera. ¿En serio?, preguntó Ethan con voz suave pero teñida de un optimismo cauteloso. «De verdad», respondió Hayes, con una leve sonrisa. «Ya me puse en contacto con alguien que conozco, un especialista que ha ayudado a muchos niños en situaciones similares. No sucederá de la noche a la mañana, pero es un paso en la dirección correcta». Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Ethan se permitió imaginar la posibilidad. Un brazo protésico no borraría los desafíos que enfrentaba, pero podría darle una sensación de normalidad, una oportunidad de hacer cosas que siempre había sentido fuera de su alcance. La señora Turner le dio a Ethan un momento para que lo procesara antes de agregar. La fundación también puede ayudarte con tu educación y otras actividades. Trabajarán contigo para determinar qué necesitas y qué quieres para tu futuro. Ethan bajó la mirada hacia su regazo y sus pensamientos se arremolinaron. Un futuro. Era una palabra que siempre le había parecido abstracta, como algo destinado a otras personas, no a él. Pero ahora, por primera vez, parecía algo que podía comprender, algo a lo que podía darle forma. Cuando la señora Turner se levantó para hablar con otro oficial, Hayes se arrodilló junto a Ethan y bajó la voz. «Sé que esto es mucho para asimilar», dijo. «Pero quiero que sepas que no estás solo en esto. Hay gente que se preocupa por ti, aunque no lo sientas así ahora mismo». Ethan asintió, con la garganta cerrada por las emociones no expresadas. Quería agradecerle a Hayes, decirle lo mucho que había significado su amabilidad, pero las palabras se le quedaron atascadas en el pecho. En cambio, levantó la mirada y logró esbozar una pequeña sonrisa vacilante. Unos minutos después, la señora Turner regresó y le tendió la mano a Ethan. «Es hora de irnos», dijo con dulzura. «Encontramos un lugar para esta noche y, a partir de ahora, iremos avanzando paso a paso». Ethan se puso de pie, con movimientos vacilantes pero decididos. Miró a Hayes, quien se enderezó y asintió con firmeza. «Vas a estar bien, Ethan», dijo Hayes,
con tono decidido. Este es el comienzo de algo mejor. Sigue avanzando, un paso a la vez. Mientras Ethan seguía a la señora Turner hacia la salida de la estación, se detuvo un momento y se dio la vuelta. Hayes estaba de pie donde se habían separado, observándolo con la misma expresión tranquila y firme que había sido una fuente de fortaleza durante toda la noche. Ethan levantó una mano en un pequeño gesto de saludo, y Hayes le devolvió el gesto con un gesto tranquilizador. No fue un gesto grandilocuente, pero sí un mundo de significado, esperanza, confianza y la promesa de que vendrían días mejores. Afuera, el aire de la mañana era fresco y puro, y traía consigo el leve zumbido de un mundo que empezaba a moverse. Cuando Ethan subió al auto de la señora Turner, se permitió exhalar, y el peso que tenía en el pecho se alivió un poco. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió que no lo estaba recorriendo solo. El coche se alejó de la estación y Ethan observó cómo el edificio se perdía en la distancia. No sabía qué le depararía el mañana, pero se permitió creer que podría tener algo bueno. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba empezando a tener esperanza.